Las organizaciones coincidieron en que Jaime Rodríguez no promueve la institucionalidad del Estado mexicano. Nuevo León le aporta a la Federación casi el 10% del Producto Interno Bruto. En esa proporción esperamos el regreso, sea quien lo invierta. Si la Federación le regresa a Nuevo León la parte más justa del regreso, y si no, estaremos pensando en convocar a salirnos del Pacto Federal. Es una facultad que tengo como gobernador. Para mí es patético que saques el tema de salir del pacto fiscal porque quemas el cartucho. Yo estoy convencido de que Nuevo León debe salir del pacto, pero se requiere de mucho estudio y de una gran metodología para salir sin arruinar Nuevo León. El pacto fiscal realmente depende del Ejecutivo. Él es quien firma o puede salirse de los convenios de colaboración administrativa. Sin embargo, para que funcione, que Nuevo León se separe del pacto fiscal, sí necesitas reformas constitucionales, porque hoy en día la Constitución no te dice qué impuestos es de qué ente, y no es posible que Nuevo León a un contribuyente, tanto el SAT federal como la tesorería, te cobren el mismo impuesto. Entonces ocupamos una reforma constitucional para que quede claro qué impuesto es de quién. Ocupamos una reforma legal a la ley de coordinación fiscal para cambiar los criterios y que el porcentaje del 20% que la Federación da a los estados y municipios crezca. Esa debe ser la verdadera solución. Nuevo León, de participaciones y de aportaciones, recibimos un 22% de cada peso. Si le agregamos el ramo 23, que son las partidas discrecionales, nos llega como un 26%. Claro que es un castigo, claro que es injusto, pero no puede ser una ocurrencia salir. Nuevo León pone 460,000 millones al año, y en este presupuesto 2020 solo nos van a regresar 76,000 millones. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar solo el 17%. O sea, de cada peso que pone Nuevo León, nos van a regresar 17 centavos. Pero agarró tanto vuelo, agarró tanta, ahora sí que publicidad, esta publicación, que ya agarró vuelo en los estados del norte. Fíjense, Baja California, gobierno de Morena. Este estado pone 194,000 millones al año y solo le van a regresar 51. Es decir, 26 centavos de cada peso. Sigue Chihuahua, que es del PAN. Chihuahua pone 187,000 millones y les van a regresar 54,000 en el presupuesto. Por eso anda mi compadre, el gobernador Corral, muy molesto con este mugrero de presupuesto centralista, autoritario y electorero. Tamaulipas pone 168,000 y le van a regresar 55. Sonora y Coahuila, que son del PRI, Sonora pone 237,000 y le van a regresar 46,000 millones. ¿Qué quiere decir? El 19%. Coahuila está igual que Nuevo León de empinado. Coahuila pone 256,000 y le van a regresar 42,000, 16%. Pero mientras a los del norte, que somos los que producimos, damos empleo y hacemos empresas y lana, AMLO, su corazoncito, su terruño, pues le latió. Y a Tabasco, a su estado, le va a dar 27 veces más de lo que puso. A Nuevo León nos van a quitar o nos van a dar una sexta parte, 16%. A Tabasco le van a dar 27 veces más. Tenemos que tomar otras medidas. Yo creo que si estas decisiones siguen así, yo habría de plantearlo con toda responsabilidad con mis compañeros gobernadores y decirles, a ver, pues si la Federación no nos quiere, salgámonos del Pacto de Coordinación Fiscal, veamos qué hacemos los duranguenses, como lo hemos hecho en cada momento de la historia para salir adelante. Si la Federación no nos quiere, pues entonces nosotros veamos qué esfuerzo adicional tenemos que hacer para salir adelante. ¿Qué implicaría salirse de este pacto? No, pues que los impuestos se cobren en Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera.
Guardia Nacional, vamos a tener que trabajar con las Fuerzas Armadas en coordinación con nuestra Policía Estatal, con los grupos de operaciones especiales, fuerzas especiales que tenemos aquí en Tamaulipas. ¿Y por qué no más Guardia Nacional? No tiene suficientes elementos, pero no solo eso, algo que nos preocupó y lo he externado, es que las instrucciones que tiene la Guardia Nacional es atender temas de migrantes y temas de policías de proximidad ciudadana, cuando el espíritu de la creación de la Guardia Nacional, o eso es lo que los gobernadores siempre pedían, es que estos tuvieran las facultades que las tienen para poder combatir al crimen organizado. Bueno, el gobernador insistió en su petición para reunirse directamente con el presidente López Obrador para tratar varios temas, entre ellos la visita del subsecretario Ricardo Peralta al Estado cuando se reunió con guardias civiles y, pues coincidentemente, con el aumento de la violencia precisamente en el Estado. En el primer día de su gira de trabajo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con el senador por Texas, John Corbin, en Washington, D.C., para tratar temas de interés entre ambas entidades, como son el comercio exterior y la seguridad fronteriza. Cabe resaltar que por esta frontera cruzan más de $200 billones en bienes comerciales. Recordemos que el gobernador se reunirá con integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, funcionarios del Estado, y también va a participar en una mesa de discusión del Centro Wilson con el embajador Tony Wayne. Constitucional del Estado de Tamaulipas. What we have seen during this year's celebration represents so much more than just Laredo. It represents the enduring friendship of two nations that not only have a shared history, but also have a shared destiny. I am proud to say that over the past 3 years, trade has only been increasing between Texas and Mexico, and our destiny looks brighter than ever. En este lugar, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, estableció este río como la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, ni el tratado ni este río pudieron separar la gente, quienes vivieron aquí y quienes tuvieron una historia y una cultura en común. Esta frontera es también el lugar donde pasa sobre este puente y los otros puentes el comercio internacional, que es la razón principal del bienestar de los dos lados. Los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila y Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León firmaron en Ciudad Victoria un convenio de colaboración en materia de seguridad. En él, las autoridades se comprometieron a realizar acciones conjuntas en materia de derechos humanos, prevención, investigación y persecución del delito, participación ciudadana, atención a víctimas, desaparición de personas, migración, combate a la corrupción, intercambio de información y capacitación de los cuerpos policíacos. Entre las primeras acciones a desarrollar se encuentran el sellamiento de las vías de acceso en los estados, patrullaje y bases mixtas de operación. Nunca en la historia se había firmado un convenio de esta naturaleza. Esto demuestra la voluntad política que existe entre los tres estados por unir esfuerzos, capacidades, talentos y recursos para poder garantizar lo que hoy en día exigen y demandan las familias en nuestros estados, que es garantizar la seguridad y el bienestar de todos y cada uno de ellos. Sus homólogos de Nuevo León y Coahuila coincidieron en que el convenio generará seguridad y confianza para la región. Por esta zona cruza toda la economía de México, o la mayoría de la economía de México. Aquí se genera la riqueza de este país.
en términos de las exportaciones, importaciones. Hay una convivencia totalmente vecinal, lo decía Paco en la reunión de seguridad que tuvimos el lunes, en donde tenemos una correlación con nuestros vecinos del norte, con Texas, básicamente los 3 estados, y evidentemente también queremos generar hacia Estados Unidos confianza para que la gente nos visite. Somos 3 estados que hemos luchado mucho para obtener los indicadores que merece nuestra sociedad. Hemos tenido tiempos malos, tiempos buenos y creo que vienen tiempos mejores. Con este convenio estoy seguro también que nos obligará a mejorar nuestras tecnologías que también nos permitan intercambiar más información. La operación de las acciones será coordinada por mandos de la 4ª Región Militar y de las zonas militares y naval en el caso de Tamaulipas, en colaboración con las Secretarías Generales de Gobierno, Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías de cada una de las entidades que suscribieron el acuerdo. Para abatir las desigualdades, lo más importante es apostarle al crecimiento económico. Si nos quedamos callados, no le vamos a hacer un bien a México. Y no es cierto que con negociaciones individuales, cada gobernador con el gobierno federal va a sacar más para sus estados. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Yo no he visto un barco que se hunda y sobreviva un camarote. También hay que pensar en la posibilidad de, si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro propio Producto Interno Bruto y nuestras propias capacidades económicas y productivas. Yo no veo de otra y no veo signos de que esto vaya a cambiar. Entonces hago un llamado respetuoso, pero claro, de nuestras preocupaciones. En el centro de la preocupación no está el gobernador o el gobierno de Chihuahua, está el futuro del Estado y de México y su economía. Así que sin más, sean bienvenidos al Estado libre y soberano de Chihuahua. República Independiente de Sonora, Estado Independiente de Sonora. ¿Cómo le pondrías a Sonora en esta idea de romper con el pacto federal? Bueno, mira, en primer lugar, romper con el pacto federal no implica hacer valer la autonomía y la soberanía en términos de territorio. Sí. Es un pacto fiscal federal al que se está sujeto en base a esta idea de federación que conforma la República con 32 entidades federativas. Esta no sería la primera vez que se estuviera presentando un análisis de esta magnitud. Es netamente en términos presupuestarios. O sea, ¿no es territorial? ¿No es territorial? No, por supuesto que no. Es algo tan parecido como se manejan recursos hidráulicos, por ejemplo, o cuencas de ríos entre estados. Son autosuficientes y manejan sus propios recursos naturales. Sí. En el caso concreto de Sonora, estamos ante una disyuntiva que ante un poder centralista, por primera vez en muchísimos años, a Sonora no se nos devuelve en términos equitativos la parte correspondiente que nos quitan de los impuestos. De cada 100 pesos que hoy por hoy el sonorense está pagando, se le regresan a su estado y al propio contribuyente sonorense solamente 10 pesos, es decir, se quedan en el centro del país con 90 pesos. Y ante la política clientelar que del presupuesto actual para el 2020 estamos viendo, pues Sonora está siendo afectado, nomás para empezar, Juan Carlos, en más de 16,000 millones de pesos. Sé que para el auditorio podrá resultar tedioso el oír a los políticos, el oír a los partidos hablar en miles y cientos de millones de pesos, porque lo que el ciudadano común quiere es ver sus calles pavimentadas, ver que los drenajes funcionen, ver que se están haciendo obras de infraestructura, que se tengan mayores hospitales, que sus hijos tengan mayores escuelas y particularmente en Sonora, que se pueda tener una sensación, una percepción y en los hechos una tranquilidad a través de servicios de seguridad pública dignos. Sí, a ver, entonces es en la cuestión presupuestal. Sí, es el pacto fiscal federal. Sí, ayer comentaste romper el pacto federal, por eso uno... Me refería al pacto fiscal federal, Juan Carlos, sí, porque lo que estábamos platicando, que era el entorno de la rueda de prensa, tenía que ver precisamente con el presupuesto. Sí.
Sí, porque el Pacto Federal inició en 1824, hay varios artículos de la Constitución y el Pacto Federal sostiene que es soberano el Estado o entidad federativa que le dio origen al gobierno federal, y esto implica unirse en la federación, los territorios. Territorio, sí, exactamente. Antes de que fuéramos el Estado de Occidente junto con Sinaloa. Sí. Sin embargo, esto básicamente por las nuevas reglas del juego, por los esquemas de bursatilización que existen, por todo lo demás, hoy en la parte exclusivamente fiscal, no estamos siendo los sonorenses ni los estados del norte sujetos a un trato acorde a lo que se está pagando. Es decir, hay un desdén por parte del gobierno de la República, por parte del gobierno federal, para absolutamente todos los estados del norte, que ojalá alguna vez pudiéramos tener un debate a fondo y analizando los indicadores económicos internos para que se pudieran dar cuenta del Producto Interno Bruto, de muchísimos otros indicadores, cuánto se genera en el norte, y por supuesto que Sonora forma parte del mismo. Nomás aquí en el ejemplo con Arizona, al tener una frontera por donde pasan $1 millón por minuto aproximadamente, te podrás dar cuenta que con eso tuviéramos simple y sencillamente para tener una economía de primer mundo, o al menos tener una infraestructura que fuese acorde con los impuestos que aquí estamos generando. Ahora, el pacto federal que tenemos ahorita vigente data de José López Portillo. Sí tenemos bien el dato. En el sexenio de López Portillo se celebró en Guadalajara la 5ª reunión de la República, en la que hubo una discusión hacendaria nacional con el propósito de definir cómo sería la recaudación de los impuestos, tasas y derechos en los niveles municipal y estatal. Se acordó integrar un gasto público federal y después hacer un repartimiento de los recursos que integran el gasto público para las entidades y municipios. Ese repartimiento quedó más o menos establecido en que 80% de lo recaudado sería para integrar el gasto público federal y 20% restante se repartiría a las entidades federativas y a los municipios. ¿Es así como está funcionando actualmente? Ya ha cambiado muchísimo con los famosos paripaso en varias áreas. Particularmente son 3 grandes áreas, Juan Carlos Auditorio, que se espera que la federación contribuya con los estados. Es en primer lugar el área de salud, que ahora con la desaparición del Seguro Popular se habrá de centralizar todo. Entonces, ¿qué razón tienen las entidades, los municipios, de estar dentro de un pacto federal si todos los servicios de salud estarán centralizados con la desaparición del Seguro Popular? El segundo tiene que ver con educación. Ya se desapareció el INIFED, ahora con esta utopía de que serán los padres de familia los que construyan, no se tendrá recursos, como evidentemente no se tiene en el presupuesto, para nuevas aulas, para nuevas escuelas, y la nómina magisterial ya se controla en el centro. Otra de las áreas que por obligación el Estado le tiene que ofrecer a los ciudadanos ya está centralizada. Y la tercera, Juan Carlos, tiene que ver con la seguridad pública, que son los 3 grandes rubros que le interesan al ciudadano y en los cuales constitucionalmente es el ente estatal en cualquiera de sus niveles el encargado de otorgarlos. Tienes una Guardia Nacional que no se ve ni se siente, que hoy por hoy lo puedes consultar con alcaldes, por cierto, los del mismo partido del presidente de la República, es decir, de Morena. En el caso de Sonora, gobiernan el 85% de la población, y a esa famosa Guardia Nacional la tienen que mantener las autoridades estatales, la tienen que mantener las autoridades municipales, y evidentemente tampoco se está viendo una coordinación. Lo acabamos de ver en el caso de Bavispe, donde tuvieron que mandar al secretario de Relaciones Exteriores, no al de Seguridad Pública, no al fiscal general de la República. Lo acabamos de ver en una negociación que se da con el narcotráfico en Sinaloa, lo estamos viendo en Tamaulipas, está sucediendo en Querétaro, en Guanajuato, en Veracruz, en Morelos, etcétera. Entonces, los 3 grandes rubros, hoy por hoy, evidentemente, en una idea centralista, están quedando ajeno a los estados, y existe una nula coordinación al respecto. De ahí parte mi tesis, tan básico como eso. Ahora, Ernesto de Lucas, la última vez que se rompió el pacto federal fue en el sexenio cuando gobernaba Antonio López de Santana, que Texas se anexó a Estados Unidos y México perdió la mitad de su territorio en la guerra con los Estados Unidos. ¿Hay algún antecedente de que se haya roto el pacto federal en materia fiscal aquí en nuestro país? Sí, y me comprometo a mandarte los datos. Justamente la semana pasada, porque no quisiera decir algo que no fuese correcto, invitábamos ahí en las pláticas que tenemos todos los jueves con la Fundación Colosio de Guillermo Hopkins, y nos platicaba de 4 casos concretos que aquí en el caso incluso de Sonora se habían venido presentando por mucho tiempo, otros más en Nuevo León y otros más en Chihuahua y en Coahuila. Sí, hace unos días aquí platicábamos con un diputado del PAN, decía que Sonora
tributa o contribuye con 110,000 millones de pesos al gobierno federal y que le regresa 47,000. Le regresa al gobierno estatal y a los gobiernos municipales 47,000 millones de pesos. ¿Estas cifras son las que tú traes también? No, básicamente es hasta no un poco, es bastante más. Yo te llevaría, si te parecen las tablas, exclusivamente de todo lo que implica en un 100% la aportación, no nomás en términos presupuestales, sino ya en términos de impuestos como tal. Y en ese sentido se podrán dar cuenta que se genera muchísimo más de lo que se regresa, y la proporción es de cada 100 pesos, 90 se nos está regresando, pero me gustaría mandarte la tabla detallada para que la pudieran describir y analizar. Sí, al romperse el pacto fiscal, el pacto federal en lo fiscal, significaría que Sonora cobraría sus propios impuestos, Sonora se haría cargo de la nómina magisterial, Sonora se haría cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las dependencias federales. ¿Qué implicaría en materia presupuestal? ¿Qué implicaría en materia de impuestos? Pues es que lo que implique, Juan Carlos, ya ahorita no se está devolviendo. El IMSS no depende del estado de Sonora. Los hospitales están por pasar a formar parte de un sistema central, ahora con este nuevo Instituto del Bienestar y la desaparición del Seguro Popular. En el tema de educación, insisto, se desaparece, la nómina magisterial ya se controla en el centro del país, es la Secretaría de Educación y Cultura la que lo ve, la inversión para infraestructura educativa ya también desde ya se controlará, desapareció el propio INIFED, lo propio sucede con los principales cuerpos de seguridad, es decir, al aplicar al menos en el discurso esta tesis de que se retirará el ejército y entrará la Guardia Nacional y que hoy la paguen los municipios y los estados, pues, simple y sencillamente no tienen una razón de ser. Yo creo que tendría que ser una postura valiente para hacer valer lo que más le duele al ciudadano, que es pagar sus impuestos, en el caso concreto de Sonora, y no estarlo viendo reflejado en las obras básicas que requiere. Ve cómo está Hermosillo en términos de pavimento, en términos de drenaje pluvial, ve cómo anda Obregón, ve cómo está la seguridad en San Luis Río Colorado, con más de un 250% de incremento en homicidios dolosos, ve cómo está Nogales. En fin, esto implicaría que se tuviese una idea de ser autosuficiente y que gobernara quien gobernara, lo que pague el ciudadano se quede aquí, lo pueda ver reflejado en obras para él mismo y que de esta manera empiece a cambiar esta visión que hace mucho tiempo atrás se quedó en el pasado porque no funcionó y que mucho daño le hizo al país, que es una visión centralista de tener que mandar todo al centro y que allá se decida y se defina cuál es la política pública con la cual se habrán de implementar esos impuestos. Sí. ¿A quién le tocaría formalizar un rompimiento en lo fiscal con la federación? En primer lugar, a todos los actores del Congreso local, entiendas el poder legislativo, sustentarlo con las leyes y reglamentos que pueda aprobar el poder judicial y posteriormente, en este caso, creo que la iniciativa tendría que ser de quien ejecuta los recursos, que es el Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Estado está conformado por 3 poderes, con diversos colores, con diversos matices y que tienen que ver no por los partidos, sino por quien los puso ahí, que es la gente, que en el caso concreto de Sonora, y me atrevo a decirlo en el caso de todo el país, simple y sencillamente no tiene partido político, son la gran mayoría de ciudadanos, y obviamente y sí con el respaldo de todas las ideologías que hoy por hoy conforman esos poderes. ¿Implicaría no tener ya diputados federales y senadores? No, es que no tiene que ver con la parte territorial de información, es un pacto fiscal exclusivamente para el manejo de la generación de impuestos que hoy nos están regresando al Estado. Muy bien. Ernesto de Lucas, gracias por tomar esta llamada y gracias por compartir esta idea. Juan Carlos, muchísimas gracias y dispuesto a debatirlo en los términos que indiques cuando lo estime. Muy bien, con mucho gusto, Ernesto. Muy amable, Juan Carlos. Buenos días. Es el presidente estatal del PRI, precisa el Ernesto de Lucas, el Pato de Lucas, que así se le conoce, Ernesto de Lucas, el presidente estatal del PRI, que no está proponiendo separarse territorialmente de México, pero sí romper el pacto federal en lo fiscal, que Sonora recaude sus impuestos y maneje su presupuesto independientemente de la federación. ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Viva Durango! ¡Viva Durango! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva la justicia y la democracia! ¡Viva el federalismo! ¡Viva el Estado libre y soberano de Chihuahua! ¡Viva Chihuahua!